Muy buenos días y feliz sábado tengan todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan sábado tras sábado a través de Esperanza TV y otras plataformas en las redes sociales. Hoy es el primer sábado del mes de junio y estamos felices y agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de adorar en este hermoso día. En la serie de Santuario que empezamos la semana pasada, hoy estudiaremos el segundo mueble, el lavacro, en la voz del pastor Sergio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Burleson y director del Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas. No sin antes les invito a que cantemos el himno número 14, Engrandecido sea Dios. Saludos y qué lindo que podamos reunirnos una vez más a estudiar las Santas Escrituras en esta serie que hemos titulado El Santuario y está totalmente inspirada en lo que dice el Señor en Éxodo capítulo 25 cuando dice: y me haréis un santuario y habitaré en medio de ellos. Así es que el Señor quiso hacer un santuario o una opción para que sus hijos se pudieran encontrar con Él cuando lamentablemente la primera pareja en el Edén ya se había apartado, caído en la tentación y había sido sacado o expulsado de la presencia del Señor. Así es que Dios le dijo: me van a hacer un santuario porque yo quiero darle un sistema de que les pueda alcanzar. Juntamente conmigo, dame la oportunidad de elevar esta oración. Bendito Padre Celestial, en este instante necesitamos tu asistencia para nosotros profundizar en tus verdades y hacer un cometido mayor contigo. En esta serie del santuario, hoy que hablamos o hablaremos del lavacro, tu bendición nos acompañe en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. De manera de resumen, ¿qué tal si vemos la oportunidad en la pantalla y podemos nosotros entonces saber cómo fueron las cosas en el sábado pasado y nos ambientamos? Y me haréis un santuario. El Señor le dio instrucción a Moisés para que sus hijos, con el espíritu que le había regalado, puedan tener las habilidades de hacer este santuario, cual tendría entonces ciertos muebles, 2 departamentos, y hoy hablaremos del segundo mueble precisamente de este en el día de hoy,
que es el lavacro. Mirando en la pantalla podrás repasar conmigo lo que dice entonces algunas citas inspiradas del espíritu de la profecía que nos dice la razón del santuario. El propósito del santuario, cuando el hombre caía por sus transgresiones, el sistema remedial de sacrificios y ofrendas fue establecido para traerle de vuelta a la obediencia que había perdido. Todo este sistema de la religión judía era el evangelio mismo, representado en tipos y símbolos. Otra cita: cuando esta gran verdad sea vista y entendida, los tales que las atesoran estarán en armonía con Cristo en preparar a un pueblo digno que esté de pie en el gran día de Dios. Entonces, mira qué tan importante y necesario es conocerlo. La obra de Cristo en el santuario celestial, porque se remonta de la tierra ahora al cielo, ha de ser nuestro constante estudio. Así es que, mis queridos, se recordarán ustedes de que el santuario tenía una posición de sus muebles, de sus altares, de una manera tal que eventualmente se convertiría o se podría mirar desde arriba, que hacían una cruz, porque todo el santuario mismo tiene que ver con Jesucristo y su ministerio a favor de la raza caída. Hoy tendremos la oportunidad de hablar de este mueble. Este mueble que ustedes pueden apreciar aquí es lo que la conocemos como el altar, o más bien el mueble lavacro. Y este se utilizaba, según dice Éxodo capítulo 30, versículo 18, se utilizaba de esta manera. Harás también una fuente, le dijo Jehová Dios a Moisés, harás una fuente de bronce con su base de bronce. Todos los instrumentos o muebles que estaban en la parte de afuera en el atrio no eran de oro, eran de bronce. Y harás también una fuente de bronce y con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de la reunión y del altar y pondrás en ella agua. Ponle atención a esto. Versículos 19 y 20. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová. Mira qué tan importante o especial era lo que se está diciendo de este ritual. Era tan importante y tan especial de que ellos tenían que lavarse entonces las manos, lavarse los pies, y a la vez tenían ellos, el día que ellos fueron consagrados, también se le lavó el pulgar, se le lavó también los oídos, se le lavó también el dedo principal de los pies, como si estuviéramos diciendo, lo que tú escuches de ahora en adelante en la consagración de los hijos de Aarón, lo que tú escuches de ahora en adelante tiene que ser para edificación y no simplemente chismes. Lo que tú toques con tu dedo, lo que tiene que ver con el santuario, tiene que ser sagrado y especial. Donde tus pies caminen o vayan, tienen que reconocer lo sagrado y siempre andar en la dignidad y en la integridad. Y entonces Moisés lavó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, los lavó y los presentó a Dios. Esa práctica no completa de los dedos y las orejas sería entonces para los demás sacerdotes. Cada vez que ellos vinieran, no el pueblo, solamente los sacerdotes podían venir y lavarse las manos cada vez que iban a oficiar en el templo, lo que tuviera que ver con el dedicar a los animalitos, recibir las ofrendas y esos diferentes ritos. Ellos tenían siempre que lavarse las manos, siempre limpios para estar en la presencia del Señor. Ponle atención a esto. Siempre limpio para estar en la presencia del Señor. El pueblo no participaba de esa limpieza o de esa santificación. Eran los que estuvieran allí para servir, para hacer la obra del Señor. En la segunda parte de este tema del lavacro vamos a ampliar un poco más de cómo simboliza el bautismo, pero yo quiero decirte algo muy interesante que encontramos más en las Santas Escrituras. Mira, dice de esta manera: en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren, para que no mueran. Quiere decir que ese ritual que ellos estaban haciendo era suficiente como para mantenerlos a ellos sin morir, porque si ellos relajaban lo que era el trabajo del santuario, lamentablemente tendrían la dificultad que podrían ellos morir.
Éxodo 38:8 es cuando Dios le dice las especificaciones de cómo hacer esto. Y comenta, también hizo de bronce, y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Si me permite, yo quiero compartir contigo algunos detalles. Todo santuario se construyó, todo templo se construyó en las Santas Escrituras, siempre con ofrendas. De ofrendas libres que el pueblo daba de agradecimiento a Dios, y nunca se construyó ningún templo, ni en el día de hoy en la práctica de nuestra iglesia, construir templo con los diezmos, la parte décima o consagrada para el evangelismo. Los templos siempre ha sido construido por las ofrendas, y mira que hay muchos templos en el mundo, especialmente de esta denominación. Eso está dejando de saber el corazón de agradecimiento o de dadivosidad, y cuando se fue a hacer el santuario, la gente dio tanto de lo que ellos habían despojado ya a los egipcios cuando salieron de la esclavitud de Egipto hacia el Éxodo. Tenían tanto oro y tenían tanta plata y piedras preciosas y otros materiales de gran calidad y de gran costo, que ellos tuvieron la oportunidad de levantar una ofrenda tan especial hasta el punto que dijeron, ya no más, no dé más ofrenda porque es demasiado lo que hay. Entonces imagínate, para engastar todo esto en bronce o para engastarlo en oro o demás otros muebles, qué cosa tan maravillosa tuvo que haber sido eso. Ahora, cuando llegue el momento para hacer la colecta, para lo que conlleva este mueble se hace porque las damas de Israel se disponen a dar, como dice en Éxodo 38:8, despojarse de algo muy valioso para ellas, de algo que les recordaba lo linda que pueden llegar a ser. Algo que muchas veces lamentablemente la imagen pareciera que lo identifica. Lo que es un tesoro para ellas era los espejos de bronce. No era que era espejo con cristal, no, era que la habían pulido tanto al punto que podía reflejar la imagen de ellas, y podían verse en qué condición está su pelo, su cara y algunos otros arreglos que tuvieran que hacer en la presencia ante los demás. Bien, ellas se despojaron de esto de una manera generosa y de dadivosidad, y yo quisiera detenerme allí y hablar un tanto acerca del espíritu de la generosidad. Es el espíritu que Dios quiere implantar en nosotros, porque es muy parecido al verdadero espíritu del cielo. Mira qué lindo la dadivosidad. En una cita de primera de Joya de los Testimonios, dice así, o en Joya de los Testimonios tomo 1. Si el plan de la benevolencia sistemática fuese adoptado por cada persona, benevolencia sistemática, o sea que no darían simplemente por emoción, sino por un sistema que hicieron un proyecto, un plan, una sociedad con Dios. Si el plan de la benevolencia sistemática fuese adoptado por cada persona y llevado plenamente a cabo, habría una constante provisión en la tesorería. No habría ninguna necesidad nunca en ninguna iglesia. Los ingresos afluirían como una corriente constante alimentada por rebosantes fuentes de generosidad. Dice la sierva de Dios que nunca tendríamos necesidad nosotros, nunca como iglesia tendríamos para satisfacer a los miembros y aún para ayudar a la comunidad, de tanto que sería el rebose de las cantidades si fuéramos fieles y generosos de manera sistemática a Dios. Mira otra cita. El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Si la ley de Dios está representando su carácter y es para siempre, así es que la práctica de los diezmos y las ofrendas, la benevolencia también sería para siempre. Ponte a pensar en esto. Este sistema de diezmo era una bendición para los judíos. Así también será una bendición para los que practiquen hasta el fin del tiempo. No era solamente para los judíos, aún para la iglesia contemporánea, hasta el fin del tiempo, la práctica de la benevolencia, o de nosotros ser generosos para con la obra de Dios. Dios vio este sistema de beneficencia para
que era precisamente lo que el hombre necesitaba. ¿Lo que el hombre qué? Lo que el hombre necesitaba. ¿Me permitirán poner esto acá por un ratito? ¿Podría empezar en esto? Lo que el hombre necesitaba. Quiere decir que en esta sociedad con Dios no es meramente enriquecer al Eterno, ni tampoco a su obra. Realmente es que Dios quiere hacer con nosotros un pacto al punto que el que es más beneficiado de este pacto es el mismo donador o el mismo creyente o la creyente que hace pacto con Dios con los diezmos y las ofrendas. Hay tantas cosas hermosas que podemos ir en esa dirección, pero te quiero presentar por qué era tan necesario que el hombre y la mujer entrara en el plan de la generosidad sistemática o de la benevolencia con Dios. Te lo voy a explicar ahora en unas ciertas imágenes que tenemos aquí. Mira que hay un producto, hay una situación que afecta a tus virtudes y principios cuando tú participas de los diezmos y las ofrendas. Ponte a pensar en esto. Mira aquí. La benevolencia nos asemeja a Cristo. Al asemejarnos a Cristo, nos da atributos de Cristo. Y mira cómo va como una escalera. Y cuando nos da los atributos de Cristo, entonces nos da la naturaleza divina. Por eso es que Dios te invita a ser parte de los diezmos y las ofrendas. Cuando tú tienes o participas de la naturaleza divina, entonces la perfección de carácter es una realidad. Es una realidad. Mira esto. Cuando tú te asemejas a Cristo en el plan de la benevolencia o te desprende de lo tuyo, algo interesante pasa. La dadivosidad quita el espíritu de Satanás, ¿cuál es el egoísmo? Entonces el más beneficiado eres tú. 2. Trae en nosotros atributos de Cristo. ¿Por qué? Porque la generosidad, la nobleza, la compasión y la ternura se manifiestan en la dadivosidad, porque el espíritu del cielo es la dadivosidad. El espíritu de Satanás es el egoísmo. Nos da la naturaleza divina cuando podemos esta práctica. ¿Por qué? Porque dice que nos asemeja entonces a Cristo, nos da los atributos de Cristo, y esto es participar de una naturaleza divina cuando damos. Y como si fuera poco, la perfección del carácter llega a nuestro ser, a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el blanco de todo verdadero cristiano es la perfección de carácter. Y todo depende de nuestra disposición inicial al asociarnos con Dios desde el paso número 1. Muy bien, te das cuenta de que hay entonces una relación muy importante o muy especial en todo esto. Y es de que desde el punto número 1 hasta el punto número 4 hay una relación de yo tener entonces el semejarme a Cristo, los atributos de Cristo, la naturaleza divina y eventualmente la perfección divina. Dios inventó el plan de la dadivosidad para salvarnos, para tener relación con nosotros, para quitarnos el espíritu del egoísmo, para que seamos semejantes a Él y tengamos ya desde la tierra la práctica del carácter de la divinidad de Cristo, y para que tengamos aquí en la tierra ya rasgos de lo que va a ser nuestra naturaleza divina para la eternidad. Empieza desde acá, el ensayo empieza desde acá, es hermoso y es lindo. Las mujeres de Israel, cuando fueron a entregar lo que más apreciaban y lo que ellas podían regalar, dieron de manera generosa sus espejos de bronce para que se hiciera entonces la vasija, la tina o el lavacro. ¿Por qué? Porque en la generosidad hay identidad de nosotros y en su sustancia. Mira esto. Yo quiero que tú comprendas esto, que cuando nosotros damos, tiene que ser con un espíritu de agradecimiento y de alegría. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 6 dice: Abel trajo consigo de lo más gordo y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, siendo de que Caín lamentablemente dijo: yo voy a hacer mi propio sistema de adoración. Yo voy a traer lo que a mí me parece. Aunque Dios diga que tiene que
tiene que ser traído una ovejita. Yo voy a dar lo que a mí me parece. Como lo que yo cultivo son frutas y vegetales, eso es lo que yo voy a traer. Pero el Señor no le dijo nunca que para reconciliar y para perdón de los pecados o para las ofrendas, no iban a traer en fuego sobre el altar, no iban a traer un sacrificio que sea jugoso, sino un sacrificio que botara la sangre, que derramara la sangre para el perdón de los pecados. Así es que Caín dijo, yo voy a hacerlo como a mí me parece, de lo que yo tengo yo voy a dar y punto. A Jehová que se conforme con lo que yo traigo. Cuando Abel trajo según lo estipulado de Dios, que eventualmente veremos de cómo Dios responde. Y dice, y Jehová vio con agrado la ofrenda de Abel, primeramente, mire el orden. Y Jehová vio con agrado a Abel la disposición, la actitud, la obediencia. Y luego entonces Dios vio con agrado su ofrenda. Dios no mira tu ofrenda primero. Dios no mira mi ofrenda primero. Dios mira la disposición del corazón primero. Y eso es lo que Él le pone mayor atención. ¿Por qué dice que le agradó a Jehová? Porque era conforme a la obediencia. Y cuando dice que le agradó es que posiblemente cayó fuego del cielo como una respuesta de que Dios estaba amando o abrazando ese sacrificio. Cosa que fue lo contrario con Caín. De Caín se dice lo siguiente, que Jehová no miró con agrado a Caín, primeramente, y luego a su ofrenda. No le pareció bien su ofrenda, porque no respondía a un corazón dadivoso como Dios quería. Ahora, ponte a pensar en todo esto. Con razón dice Primera de Juan, de que Caín mató a Abel, puesto de que éste no lo soportaba. Su justicia, su fe, su obediencia, su santidad le era una reprensión a él, porque hay personas que quieren manipular sus fondos y ellos mismos administrarlo diferente a lo que Dios dijo. Algunos dicen, yo mejor tomo la parte que Dios le corresponde y se lo doy a los pobres o a los familiares que más necesitan que la iglesia. Pero Dios dijo, no, a los pobres siempre tendréis con vosotros. Dad a Dios lo que es de Dios y Dios te va a probar. Dele de su propia ofrenda o su extra a los demás, pero nunca la porción que le corresponde a Dios. De lo contrario sería robar dos veces. Le robaste a Dios, te robaste a sí mismo, porque estás jugando con lo que no es tuyo y con lo que es sagrado. En una ocasión le preguntaron a la sierva de Dios, ¿será que podemos tomar nosotros los diezmos y pasárselo a nuestros enfermos o nuestros pobres? Ella dijo, no. De ninguna manera. El Señor me ha instruido claramente de que los diezmos es la porción que corresponde a la proclamación del Evangelio y nunca para hacer ni para templo, ni para patio, ni para estacionamiento de la iglesia, ni para sistema de audio, ni siquiera para los mismos pobres, porque es de Jehová. Usted es fiel con Dios en la parte que le corresponde y Él le va a regalar a la iglesia todos los bienes que necesite para hacer la obra misionera con aquellos que necesitan. Oh, Jehová está probando primeramente la intención y después la ofrenda. Con razón, si alguien diría, pues yo no tengo mucho que dar, ni tengo nada que dar, bueno, cuidado, Éxodo 23:15 dice, ninguno se presentará ante Jehová con las manos o delante de mí con las manos vacías. Nadie se va a presentar a Jehová con las manos vacías. El verdadero culto o servicio a Dios viene en unidad con algo que va a representar tu amor, tu agradecimiento al Eterno. En el tiempo de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía la posibilidad de llevar a Dios un toro, que era lo más costoso, algunos podían llevar una vaca que era de menos valor. Pero aquellos que no podían con una vaca llevaban entonces un carnero, llevaban un chivo, llevaban entonces un cordero. Y si no podía ni siquiera con cordero, llevaría entonces unas palomitas o unos palominos. Pero Jehová miraba el corazón de la intención de las posibilidades. Como si fuera poco, el Señor dijo, si en dado caso ustedes no tienen ni toro, ni buey, ni vaca, ni chivo, ni tampoco tienen becerro, ni tampoco ovejas, ni tampoco tienen para palomitas o para palominos, por lo menos entonces tráiganme, según Levíticos capítulo 2, la ofrenda de oblación, que es
un puñado de flor de harina, un poco de aceite, la sal del pacto, y me la va a cocinar como una torta y me lo vas a regalar a Dios. Y Dios feliz, como si hubiera sido un toro, porque era conforme a lo que Dios le permitía que la gente en su condición pudiera traerle de todo conocimiento o agradecimiento a Dios. Nadie se presentará a Jehová con las manos vacías. ¿Cómo se manifiesta mi agradecimiento? Trayéndole a Jehová lo que yo atesoro o lo que yo quisiera. En el caso que se hizo este mueble, se trajo entonces los utensilios de bronce. ¿Te das cuenta? Los utensilios de bronce. Pero ese era el interés que Dios tenía, de que nadie se presentara a Jehová con las manos vacías. Nadie. Mis queridos, mis hermanos, ustedes que están escuchando, nosotros empezamos a hablar acerca del santuario. Todo lo que acontecía en el santuario tenía bien que ver, ¿saben con qué? Con una disposición del adorador de entregarse completamente a Dios. De una disposición del adorador de que todo lo que se iba a hacer en el templo iba a ser donado o regalado a Jehová. Así es que Dios nos está probando con la generosidad, y ojalá que esta fuera sistemática, no solamente emocional, sino de que sea constante y creciente cada vez más. Qué maravilla es ser socio con Dios y poder decir de esta manera, o escuchar de Dios decir en el tiempo del fin: juntadme a mis santos, aquellos que hicieron pactos conmigo de sacrificio, aquellos que me creyeron, aquellos que dijeron: yo no voy a buscar el maná en el día del reposo, porque yo confío que Jehová es mi sustentador, mi proveedor, y yo he hecho pacto con Dios y me quedo con mi Señor. Así es que hoy pudimos ver las cosas lindas del desprendimiento y de la generosidad que es a favor de nuestro propio corazón, más bien que llenar las urnas de la iglesia, del templo o de Dios mismo. Y cuando estudiamos acerca de esto, vamos a tener una segunda parte el próximo sábado para entonces hablar de qué otras cosas más significa el agua, la purificación en la vida del cristiano y en la vida de Cristo. Permíteme dejarte con este versículo cuando dice el salmista: Jehová dirá: juntadme a mis santos, aquellos que hicieron pacto de sacrificio, de dadivosidad conmigo. Oramos. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Gracias por la oportunidad que nos da de estar contigo. Gracias por tu gran amor. Ayúdanos a serte fieles, oh Dios, y ver siempre tu gracia y ver tu gloria manifiesta en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a desprendernos para tener el Espíritu del cielo y participar muy pronto cuando Cristo venga de una transformación completa y vivir para la eternidad con el carácter de la naturaleza divina. Gracias por invitarnos a ser socios contigo, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Jesucristo, amor en mí.
anuncio ante el trono celestial. Ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transformes por la gracia de Jesús y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero ser